¿Esta se las había explicado ya? ¿O no escucharon el audio? Al final faltó la parte, nos quedamos en los nidos. Ah, los nidos, perfecto. Listo. Bueno, íbamos en los nidales, que los nidales se necesitan ponerlos más o menos la semana 15 con anticipación para que las gallinas se vayan enseñando, familiarizando con esos nidales para la postura. El papel se utiliza para estimular a las pollitas a que consuman más alimentos. El picoteo ahí las estimulan a que consuman más alimentos. Pues obviamente los primeros días, porque las aves no necesitan, como son posturas, ya no se necesita que coman mucho. Pero en los primeros días sí se necesita darles alimento, que coman más o menos bien las pollitas para que nos despeguen. La gramera se utiliza para hacer el control del pesaje a las aves y para la aplicada de los productos. Todo se mide por gramos y eso así. Entonces, para darles los productos exactamente. Aquí tenemos la ficha técnica. Ficha técnica de las gallinas ponedoras. Dice, densidad por metro cuadrado de 60 a 70 aves por metro cuadrado. Y eso es dependiendo del clima. Si es un clima muy caliente, pues cuando llegan las dejamos a 60. Si es un clima muy frío, las ponemos en 70. Temperatura entre 32 a 34 grados. Dicen que hay que mirar el confort de las aves. Confort de las aves es no solo guiarnos en esta tabla, sino mirando las aves. Si la temperatura está a 34 y las aves están jadeando, cesando, entonces, ¿qué hacemos ahí? Le mermamos un poquito a la temperatura o le damos más ventilación. La humedad debe estar en el 60%. ¿Cómo se controla la humedad? Con ventilación. Si hay una humedad, si sellamos mucho el galpón, la humedad se nos va a subir al 80, al 90 y eso es malo para las aves también. El peso de una pollita, mostrando que un pollo coa a usted le viene hasta de 60 gramos, una pollita normalmente, el peso normal es entre 36 a 38 gramos. La temperatura del agua es de menos de 24 grados centígrados. Debe estar el agua fresca, no debe estar caliente, sino máximo a 24 grados centígrados. El estado de la cama siempre debe estar seca y precalentada. Cuando llegan las pollitas, debemos prender la calefacción, sea los bombillitos, sea las campanas a gas, lo que ustedes tengan para hacerle calefacción, mínimo unas 4 o 5 horas antes de los manuales dice que como 12 horas, pero para mi opinión, con 4 o 5 horas que me prenda la calefacción es suficiente para calentar la cama. El alimento se le aplican pequeñas cantidades y constantemente, que no, a poquiticos, pero que no les falte. Pero tampoco es estar ahí a día y noche echándoles y echarles por ahí sus 4 o 5 veces al día, ¿sí? No es como me estaban preguntando qué día, que eso había que echarles como 4 o 5 veces en la noche, no. Eso más o menos de 4 o 5 veces en el día o así sean 6, 3 veces en el día y 3 veces en la noche. Las ampliadas aquí son mucho menos seguidas, aquí se hacen de 5 a 7 días, mientras tanto que en los pollos se hacen cada 3 días. Aquí vamos viendo que todo hay una diferencia siempre entre una gallina y un pollo bastante grande. Ahora, aquí tenemos la teoría de qué necesitamos, qué debemos tener en cuenta cuando llegan las pollitas. Se necesitan estar pendientes de las pollitas, verificar que estén todas muy activas, ¿sí? Si hay unas que están por ahí amontonadas, hay que hacerles bullita para que todas estén activas y comen, ¿no? Hay que, cuando uno esté descargando las aves, cuando termine pues el descargue, hacer todo lo posible para que las aves no se amontonen, sino que estén activas, que tengan fácil acceso al agua y el alimento, que tenemos unos bebederos de niple y no le pusimos bebederos auxiliares a las gallinas, a las pollitas.
y tienen que sufrir mucho para picotear esa tetilla, entonces mucho cuidado con eso. Hay que ponerles bebederos y comederos que ellas puedan consumir el alimento fácilmente. De eso depende que no haya mortalidad de los primeros días o muy bajas. Si hay mortalidad, si uno tiene los cuidados de temperatura, de alimentación y agua, las mortalidades van a ser muy bajas los primeros días. La temperatura, pues ya había dicho. Dice que las pollitas son muy susceptibles a los cambios bruscos, a los sonidos bruscos. Hay que poner mucho cuidado en la ubicación del galpón, los que piensan en el proyecto, que no haya bulla, que no hayan sonidos extraños cerca de ellas. Ellas un movimiento extraño, un cambio de luz extraño, ellas se amontonan y se ahogan, se amontonan y se ahogan. Hay gente, hay compañeros galponeros que se les han ahogado hasta 5.000 aves en un descuido. Imagínense, 5.000 aves. Pues estamos hablando de galpones pues muy grandes, pero de todos modos en un galpón de 15.000, moverísele a unos 5.000 por ahogamiento, es una completa tragedia. Ustedes que manejan menos cantidades, que manejan, me han contado muchos de mis seguidores que van a empezar con proyectos de 1.000 gallinitas. En un descuido de esas 1.000 gallinitas que les ahoguen a ustedes 100, ahí se quiebran, ahí pierden la inversión. De 100 pollitas, es una pérdida abismal para un pequeño productor. Entonces deben de tener mucho cuidado. Otra experiencia que a mí me pasó, práctica de mi vida, es si ustedes dejan, digamos, bombillos como en la esquí, apagan la luz en el galpón y cerca donde están las aves hay bombillos. Ellas en un susto se van a amontonar para el fondo buscando esa luz y también se les van a ahogar. Entonces pongan mucho cuidado con esas cositas. No deben de quedar esquinas en los criaderos, en los búnkeres. Debe quedar todo en ángulo o en círculo, no deben quedar así como metidos, como cuevas. Esos animalitos son súper traviesos, súper cansones. Ellos cualquier cueva, cualquier metidito, ahí se van a meter y se van a ahogar. Lo mismo la temperatura. Si ellos tienen mucho frío, se van a amontonar y se van a ahogar. Si tienen mucho calor, ellos se van a ir para los bebederos, se van a tirar ahí como locos y también se van a ahogar. Entonces hay que poner mucho cuidado. Si ellas tienen el confort adecuado, todo en silencio, la temperatura óptima, la iluminación óptima, no van a tener ustedes estos problemas. Va a estar todo calmadito y ellas van a estar bien. Si hay confort en las aves, no van a tener todos estos problemas de aplastamiento, ahogamiento y todas las cosas que se mojan, que se sudan. Bueno, no van a tener todos los problemas. Aquí también hablo de lo que ya les había dicho en la imagen. Tenerles el suerito ahí del bicarbonato de sodio y el azúcar para que ellas se hidraten tomando mucha más agua y tengamos poca mortalidad los primeros días. Cuando llegan las pollitas también hay que hacerles un pesaje. Con el pesaje sabemos cómo vamos con el lote, cómo nos llegó. Después de estar bien las pollitas, bien distribuidas en todo el espacio, ¿sí? Primero las descargamos, las distribuimos bien en el espacio, miramos que todas tomen agüita, que la temperatura esté bien. Ya ahí sí seguimos haciendo estos otros detallecitos, como el pesaje. Pesaje mide cómo están las aves, el pesaje del peso que les dije, que más o menos de 36 a 38 gramos está una pollita bien, y la evaluación de ombligos. Los ombligos es el anito, la cloaca. Ahí nos toca que mirarlas, que no vaya a estar inconado el anito, porque por ahí les entra una enfermedad que se llama onfalitis. Cuando está inconado esa partecita, si usted abre un pollito, una pollita, está completamente podrido por dentro y eso onfalitis. La onfalitis es una enfermedad que muchas veces viene desde las incubadoras. Hay que poner mucho cuidado con esas aves para separarlas o poner la queja y la incubadora donde nos la vendieron. Entonces, verificar que los ombliguitos estén sanos para no tener problemas de onfalitis. Se hace el respectivo pesaje unas 6 horas después, ¿sí? Se hace el pesaje y unas 6 horas después se hace la evaluación de buches, ¿sí? La evaluación de buches es tocar los buches a ver qué tanta comida están consumiendo las aves.
porque si vemos un 20% de aves con el buche vacío, quiere decir que estamos fallando en algo. Hay algo que está fallando en el galpón, en la granja, en el sitio, que no nos está funcionando. Después de 24 horas se deben mirar las heces para verificar posibles problemas bacterianos. Esto es una clave que le ha llamado mucho la atención a los veterinarios con los que he tenido así juntas, exponiéndoles pues el proyecto acá. Yo digo que a mí me gusta estar haciendo evaluaciones de heces constantes. Eso es una bajo la manga que nosotros tenemos siempre. Si las aves tienen unas heces bien, quiere decir que no hay problemas bacterianos, no hay problemas de micotoxinas, no hay problemas de hongos, no hay problemas de protozoarios. Quiere decir en términos generales que el ave está bien. Y si el ave está bien, quiere decir que estamos tratando bien el agua, que el agua le dimos al punto que es, que el agua que le estamos tratando, como se la estamos dando, está full, que el alimento que nos están vendiendo es de buena calidad. Además, lo tenemos pues bien guardado en las estrías de madera, lejos de la pared y lejos de hongos. Yo tuve una seguidora amiga de Perú que tuvo una mortalidad impresionante por hongos en el alimento. Ella le hizo exámenes a los pollos y era por hongos. Entonces, mucho cuidado con los hongos, con las humedades en el alimento, que eso para matar a aves los hongos para matar a los aves es descomunal. A mí me dio también un hongo en Ecuador en una granja por un bagazo que le echaron a la cama. Ese bagazo no tenía las propiedades como para la cama de las aves y les dio unos hongos a ese bagazo. También se nos subió la mortalidad por hongos. Menos mal yo manejo el tema y sé cómo controlo los hongos. Pero imagínense una persona que no sepa, se le mueren todas las aves. Entonces, con el estado de las heces nos damos cuenta que las aves están bien. Es una buena forma de saber que las aves están bien por las heces. Cuando tenemos las camas solos, pantanos, mojadas, quiere decir que hay algo mal, algo estamos fallando. Entonces uno ya mira el agua. Va uno y le mide el cloro y el pH al agua, la contaminación, cómo está, que esté bien cristalina. Vemos el agua, si no es el agua, que está bien, entonces ya nos vamos para el alimento. Y ahí sí miramos qué hacemos, si cambiamos de alimento, o qué hacemos, o si es que lo tenemos muy mal almacenado, o si está vencido. Entonces es muy indispensable estar haciendo evaluación de heces en las pollitas. Aquí tenemos la tabla de temperatura. Esto es fundamental también, la temperatura que le vamos a manejar a las aves. Acá pues no es tan variable como la de los pollos porque ellas crecen muchísimo. Los pollos crecen muchísimo, las aves crecen muy poquito. Pero aquí está la pregunta del año. Dice que una pollita entre 0 y 3 días, de 32 a 34 grados, está súper bien. De 4 a 7 días, de 31 a 32 grados, está bien, con una humedad entre 55 y 60. De 8 a 14 días, de 28 a 30. De 15 a 21, de 27 a 29. De 22 a 24, de 27 a 28. De 25 grados, de 25 días a 28, de 26 a 27. Dice de 29 a 35, ellas pueden estar entre 24 a 26. Dice que entre la semana 5 y la semana 10, ellas pueden estar en una temperatura de 22 a 24. Y entre la semana 10 a 16 pueden estar en una temperatura de 21 a 23. En la época de postura, la temperatura óptima para una gallina es de 18 a 22 grados. Y entonces los que estamos en clima caliente, ¿qué? ¿Cómo cultivan gallinas allá? En esos casos se necesitan densidades más bajas, hasta 5 a 6 gallinitas por metro cuadrado. Ventilación o ambientes controlados, árboles, bueno, ustedes se las ingenian, ustedes son gente echada para adelante, la gente del campo somos echados para adelante y nos la ingeniamos cómo bajarle la temperatura.
Entre más cerca esté la temperatura de estas tablas, mucho mejor. Claro que obviamente estas tablas son una guía. Hay que también mirar el confort de las aves. La humedad en una gallina ponedora, entre 60 a 70 de humedad. Esa es la tabla de temperatura. Eso es aproximado, porque no se los olvide. Siempre hay que estar mirando el confort de las aves. ¿Qué más tenemos que poner en cuenta en la entrada de las pollitas? Esto es una etapa crítica. Crítica. Cuando las pollitas entran en los primeros días es una etapa crítica. ¿Qué quiere decir crítica? Que hay que ponerle muchísimo cuidado. Que si no se hace adecuadamente, afectará el crecimiento, uniformidad, mortalidad, susceptibilidad a futuras enfermedades, así como los resultados productivos durante toda la etapa de vida del animal. Entonces, esto es tráfico, crítico, como dice aquí. Si no se le hace un buen levante a las pollitas, mire todo lo que pasa. Ustedes en los grupos, los que me siguen en los grupos, escuchan mucho que gallinas de 25 semanas y que no le han puesto un huevo. O que tienen gallinas pues ya de 20, 21 semanas y que le están poniendo el 20%. Eso le está pasando a muchos. Simplemente, desafortunadamente en muchas ocasiones no hay nada que hacer, porque simplemente a esas pollitas que ustedes compraron de 16 semanas les hicieron un mal levante. Entonces las pollitas ya vienen afectadas desde pequeñas. Es como ustedes que han trabajado con pollo blanco, si ustedes le hacen un mal levante a ese pollo la primera semana, el pollo se le quedó. Si el pollo a usted no le pesa bien la primera semana, bueno, que sea hasta la segunda y ves que uno sí es capaz de despegarlo. Si el pollo en la segunda semana no despega, no hay nada que hacer. Del manejo del pollo, las primeras semanas y el alistamiento, depende del futuro del ave, ¿sí? Un pollo sudado, feo, la primera semana, la segunda semana, al último, ellos tienen la chequera lista. Una chequera que no perdona ni un céntimo, ni una moneda, ellos te van a cobrar. Las pollitas es lo mismo y tienen una chequera más barata que los pollos porque es una inversión de mucho más tiempo. Mientras tanto que uno como profesional proyecta un proyecto de pollo de engorde a 2 meses, pues con el alistamiento, la planificación y todo eso como para un crédito, para un socio, para una desembolsación de capital, para un desembolso de capital, perdón. Un proyecto de una gallina ponedora a un banco, a una entidad o a un proyecto, se hace siempre a 2 años. Es una etapa larga, una inversión. Imagínense uno tirar ese proyecto de 2 años por un mal levante de las pollitas. Del buen levante de las pollitas depende todo el futuro, porque ahí es donde le están formando todos los órganos a las aves. Si hay una mala deformación en esos órganos, esas pollitas van a ser malas, van a tener unas porcentajes de postura bajas. Y ahí es donde escuchamos a los compañeros que les ponen vitaminas, que les ponen antibióticos, que las purgan, que les echan esto, que aquello. Se andan todas las veterinarias de la ciudad y van a la otra, buscan en todos los grupos, buscan en YouTube y no hayan qué hacer con esos animalitos. Y simplemente el problema está de mucho atrás y no hay solución. Por eso hoy en día los profesionales que se metan con aves son tan escasos, casi no lo sabemos. Imagínense, a uno lo buscan en otros países porque los profesionales en agricultura son muy escasos. ¿Por qué? Por el difícil tratamiento y manejo de estos animales. Estos animales, cuando uno se equivoca, ellos no se la perdonan a uno. Mientras tanto que si se enferma un bovino, se enferma un caballo, perdón, un equino, un bovino, un animal de esos, los animales tienen tratamientos. Van donde el veterinario, ellos le mandan unas inyecciones, los inyectan, unas cosas y ellos se alivian. En cambio, una pollita de estas, después de que se le haga un mal al principio, entonces se tira uno todo el lote, todo el proceso de la ave. Afuera de eso, van a ser más sensibles a enfermedades. Y también nos habla de la uniformidad del lote.
En la gallina ponedora hay que poner mucho cuidado con la uniformidad del lote. Las aves deben de estar uniformes en un 80%. Es una etapa, es lo permitido en las aves, que sea una uniformidad del 80%, que las aves sean, y luego hay que hacerles unas separaciones a las más grandes de las más pequeñas para tener en el lote uniformidad. Cuidados sanitarios con las pollitas. Es de vital importancia un buen aseo y desinfección de la granja o lugar donde van a ser alojadas las pollitas. Si no es una granja, entonces en las aulas que tengan, en la nave, en la galera, bueno, como me entiendan. En el sitio donde van a llegar las pollitas hay que hacerle un buen aseo y porque dice que hay que dejarlas descansar mínimo 3 semanas. O sea, cuando usted saca las gallinas, el periodo de descanso es mínimo de 3 semanas. Eso hay que dejar esa granja quietecita para volverle a meter otra camada de gallinas. 3 semanas hay que dejar eso como mínimo, porque lo ideal es dejar esa granja siquiera un mes. Cuando usted termina un lote de gallinas, un levante de gallinas que ya vendió las gallinas para descarte, muy aconsejable dejar siquiera eso un mes, mínimo 20 días. Y hacer una buena desinfección, y mirar, evaluar la desinfección y si toca hacerla, volverla a hacer. Que ya lavamos, ya desinfectamos y volvemos y dimos vuelta y vemos todavía que hay mugre, que hay contaminación, volvemos y desinfectamos. El confort térmico de las aves. Dependiendo del clima, se debe hacer un precalentamiento del galpón o nave. Aquí dice que entre 12 a 24 horas, pero a mí me parece, dependiendo del clima, si se hace con 6 horas de anticipación, me parece bien, para asegurar una buena temperatura y confort de las aves en su recepción, ya que las aves son animales poiquilotermos. La palabra poiquilotermos quiere decir que ellos las primeras semanas no pueden controlar su temperatura, incapaces de regular su temperatura corporal los primeros días. Entonces las aves son poiquilotermos, no pueden controlar su temperatura, no tienen esa capacidad, entonces nos toca que hacérsela a nosotros mismos, entonces por eso tenemos que ponerle tantísimo cuidado. Por tal motivo son muy sensibles a las variaciones térmicas del ambiente en que se encuentran. Entonces, mucho cuidado con el confort térmico de las aves. Calidad de las pollitas. La calidad de las pollitas de un día es muy importante, ya que deben de ser animales con un peso corporal adecuado, con ombligo separado, sin nopalitis y sin defectos físicos. Que una pollita con la pata torcida, cojineras, que uno no camina bien. Se escucha como entrecortado el audio. Ni anomalías. Sí, señor, no se alcanza a escucharle absolutamente nada. Quedo yo ahí que no sé qué es lo que está diciendo. Buenas noches. Sí, está entrecortado. Se cortó la señal. ¿Se cortó la señal?
¿Ves? No se escucha bien. Ya miro. Entrecortado todo el sonido. Ya quitarle la señal al celular a ver si. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Aló? Sí, señor, ahora sí. Bueno, perfecto. voy a volverle. Sí, aquí nunca he oído la señal, siento que estoy en una ciudad y extraño que juega la señal acá. Bueno, voy a volverle a presentar. Ahora vamos a ver el transporte de la incubadora a la granja. Aquí dice que debe ser lo más pronto posible. Debemos de comprar las pollitas en el lugar más cercano posible, que no les toque que andar pues muchas horas a las pollitas en el viaje. Lo ideal es comprarlas lo más cerca posible. Y cuando llegan al galpón hay que descargarlas lo más pronto posible y tenerles todo pues ahí listo. La entrada, una vez llegado el camión o vehículo a la granja y antes de que se descargue, se debe verificar que llegue el número exacto. Hay que contar bien las cajas de las pollitas que nos lleguen y que los animales vengan con las vacunas adecuadas. Hay que verificar todo, contar algunas cajas y verificar bien las cajas y que tengan el carnet de vacunas y con toda la documentación al día. Y se deben descargar lo más pronto posible. Horas posteriores a la entrada, después del descargue de las aves y comprobar que todas las aves tengan los parámetros, que esté todo en orden, ya se dejan las aves solas, ¿sí? Cuando ya las aves las descarguemos ahí, que esté todo en orden, los beberos, hay que dejarlas un par de horitas solitas para que ellas posteriormente se ubiquen ellas solitas en el galpón, porque ellas son muy nerviosas. Ellas cualesquier bullita las estrellan. Entonces, para que ellas le cojan confianza al galpón, se dejan solas unas horitas ahí, pero obviamente después volvemos. Después se debe volver y verificar que todo esté en orden. O sea, la temperatura, el agua, los bebederos, que todo esté funcionando. Vuelve y se le echa comida a poquitos. Es importante mencionar que la temperatura idónea no es de los manuales, sino que los animales estén confortables, ¿sí? No basarnos mucho en los manuales, sino en mirar a las pollitas, que las pollitas estén bien. Se puede estimular el consumo de agua si es bebedero de niple. Si tenemos de pronto bebederos de niple, a esos niples hay que ponerles muy poquita presión los primeros días, de forma que quede como la gotica ahí, que ellas puedan mirar la gota, si es un bebedero de niple. Si no, hay unos bebederos de niple que se les adapta unas copitas y también toman agua ahí cómodamente. También están los bebederos de galón o los bebederos de volteo, que son muy buenos y prácticos para que las aves consuman agua los primeros días. También se debe tener una buena iluminación los 7 primeros días. Esto hace
que las aves sean más activas. No es que tengan luz día y noche, ya vamos para ¿qué? Para las horas de iluminación de ellas. Se debe hacer todo lo posible para que las aves empiecen a beber lo más pronto posible, para lograr una buena hidratación. Consumo de agua y comida. De suma importancia colocar papel o cajas de cartón enfrente del bebedero y echar constantemente para estimular al consumo. 8 horas después se debe hacer una revisión de buches para comprobar que sí estén todas comiendo y bebiendo. No escucho nada. Las pollitas. Si partimos de una buena calidad de pollitas, de un día, un buen manejo en las primeras horas de vida, controlando los parámetros ambientales y bienestar de los animales, se mejora la sanidad, uniformidad y la calidad del lote en el presente y futuro y la etapa productiva. Si hacemos un buen manejo en las aves desde el primer día, vamos a tener una buena producción. ¿Se fue la señal nuevamente? ¿No me escuchan o sí me escuchan? No, sí, sí, le escucha, sí, señor. Se escucha bien. Como dice la señora que Sí, no se escucha. Perfecto. Aquí tenemos la tabla de consumo, periodo de crecimiento. La tabla de consumo, aquí ya llegamos un poquito más a la práctica. Dice el consumo. Dice que una pollita, la primera semana en promedio pesa de 60 a 70 gramos la primera semana. Que una pollita la primera semana más o menos se come 14 gramos. Entonces, Balanceado crecimiento. ¿O qué tipo de balanceado? ¿con qué tipo de balanceado? Eso me parece que está en esta clase o en la otra. Ya, uno empieza siempre con pre-inicio. Hay en unos países que la llaman inicio, pero es la primera etapa que ya la vamos a ver más adelante. Pero aquí están las etapas de vida del consumo de las aves, cuánto se consumen. Digamos, dice que llevan un consumo acumulado 96 gramos. En toda la primera semana ya se consume más o menos de 96 a 105 gramos en toda la semana. Entonces hacemos un ejemplo con cuántas gallinitas. Con 100. Listo, digamos que tenemos 100 gallinitas. Esas 100 gallinitas dice que se comieron 100 pollitas. Las 100 pollitas se comieron 96 gramos la primera semana. Eso es para toda la semana. Por 96. Igual. Dicen que esas pollitas se comieron 9.6 kilos, 100 pollitas en toda la semana. O sea que diario más o menos están comiendo. Diario están comiendo 1.3 kilos si tenemos 100 pollitas. La primera semana más o menos se van a comer diario 1.3 kilos. Y así sucesivamente ustedes simplemente es multiplicar los gramos por el número de aves que tengan y ahí les da. Ahí va subiendo a medida que la ave va creciendo. Aquí dice, por ejemplo, los que compran gallinas de 14 semanas, de 17 semanas, que una gallina de esa edad pesa entre 1.400 a 1.480 gramos. Y que la tabla de consumo les puede dar entre 78 a 82 gramos. ¿Sí? O sea, ¿cuánto come una gallina de, digamos, aquí hagámosla con 1.000? Aquí hay uno que está haciendo el curso que va a empezar con 1.000 gallinas. Dice que compró unas gallinas de 17 semanas, pongámosle que se coman 80, que tengamos 1.000 gallinas. 1.000 gallinas por 80. Esas 1.000 gallinas se comen 80 kilos diarios, o sea, 2 bultos. 1.000 gallinas de 17 semanas. Se comen 2 bultos de alimento diario. Si son 100, se comieran 8 kilos, ¿cierto? Entonces ahí está la conversión, es muy sencilla de hacer, esa tablita.
Después ya sigue la gallina de postura. A medida que ellas van creciendo, se les va aumentando. Aquí ya estamos en periodo de postura. Va aumentando. Ya digamos la semana 30, una gallina ya está pesando entre 1840 a 1960 gramos, y ahí es donde les da ya la tabla completa, entre 110 a 115 gramos. Y aquí, lo que me estaban preguntando ahora, que cuáles son las etapas de vida del alimento. 5 etapas en el alimento: el inicio, el desarrollo, el crecimiento, prepostura y postura. El inicio va de 6 a 7 semanas, ¿sí? El desarrollo va de 8 a 11 semanas, el crecimiento de 12 a 15 semanas, la prepostura de 16 a 20 semanas. O sea, cuando ustedes compran pollitas de 16 semanas, no compran crecimiento, sino de una vez deben de comprarle prepostura. Y de la semana 20 en adelante ya se les da postura hasta el final. Bueno, esa fue la clase de hoy, pues no sé por qué